Muy bien. Pues buenos días, espero que estén bien. ¿Sí me escuchan? Hola, profe, sí. Ok. Bueno, estaba teniendo un poco de problemas con el internet, pero creo que ya se solucionó. Bueno, entonces vamos a iniciar con el día de hoy, con tema nuevo. Vamos a ver lípidos, pero desde el punto de vista de alimentos. Entonces, ¿qué vamos a ver en la unidad, no? ¿Cuál es el temario? Primero que nada vamos a ver una introducción. Dentro de esta vamos a ver cuáles son los ácidos grasos esenciales, cuáles son las propiedades funcionales de los lípidos, qué modificaciones existen al momento del procesamiento de alimentos cuando hablamos de aceites y grasas. Vamos a ver un poquito de cinética de oxidación de lípidos y también el deterioro de lípidos, qué es lo que sucede, cómo es que se deterioran. En la unidad 1 vimos, pues principalmente es por actividad enzimática y por peroxidación. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más al respecto. ¿Cuáles son las competencias que deben lograr al terminar esta unidad? Pues la primera es aprender las propiedades químicas de los lípidos para comprender también estas funciones que desempeñan en los alimentos. Entonces, en resumen, van a tener que conocer cuáles son las propiedades funcionales. Cuáles son las propiedades funcionales que un lípido le confiere a un alimento, ¿no? Muchas de las veces, pues en realidad la sociedad nos ha hecho pensar que los lípidos son malos. Sin embargo, son muy necesarios en la alimentación, ¿no? Sobre todo en una dieta balanceada. La segunda es evaluar las variables que afectan las características fisicoquímicas de los lípidos y los cambios que se producen. Esto es desde un punto de vista en la fabricación de alimentos y en el procesamiento. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en la unidad pasada, ¿no? Las proteínas tienden a sufrir modificaciones según sea la preparación del alimento. Y ese no es el caso especial para las proteínas. Todas las biomoléculas y todos los macronutrientes tienen esa problemática, ¿no? O confieren sabor o realzan un mejor sabor y pierden y pierden valor nutritivo o al revés, ¿no? Se mantiene el valor nutritivo, pero se pierde el sabor o se pierde el olor o color. Entonces, estas son las competencias que tienen que alcanzar durante esta unidad. Pues a manera de introducción, pues como ya vieron en la materia de bioquímica, pues en realidad, ¿de dónde viene la palabra lípidos? Viene del griego lipos, ¿no? Que significa grasa. Se sabe por excelencia que los lípidos son una sustancia insoluble en agua y esto principalmente se debe a lo largo de la cadena. Recordamos que mientras más carbonos tenga una cadena, más insoluble va a ser en agua. Podemos mencionar entre los lípidos a las grasas, a los aceites, a los terpenos, algunas vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, y también algún tipo de carotenoides, como pudieran ser los carotenoides que se encuentran pues en el jitomate. Principalmente en estructura química, en fórmula química, pues podemos observar que son compuestos formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces yo aquí les pregunto, ¿cuál será la diferencia entre un hidrocarburo y un lípido? ¿Cuál sería la diferencia entre un hidrocarburo y un lípido? Ok, ok. Por ejemplo, un triacilglicérido, ¿cuál es su base? O un triglicérido.
¿No será una diferencia en su estructura? O sea, ¿cómo están conformados? Ok, ¿cómo están conformados? Pues de que los hidrocarburos pues son cadenas carbonadas que pueden ser lineales, cíclicas, o sea, variado. Y los lípidos tienden a tener am, si no mal recuerdo, un grupo carboxilo y a veces dobles enlaces, algo así más o menos. Ok. También los hidrocarburos, como los alcanos, tienen dobles enlaces, ¿no? Ah, no, sí, pues, pero bueno, la diferencia yo creo que radica en el grupo funcional, ¿no? En el grupo funcional, ¿cuál es el grupo funcional que tienen los lípidos? ¿Es el éster, profe? Éster. El éster, ¿qué es un enlace éster, Paulina? ¿Cómo se da un enlace éster? Está sustituido por un doble enlace con el oxígeno y dos radicales. Dos radicales. Entonces, pudiéramos decir, bueno, teniendo en cuenta lo que mencionas, entonces, ¿este enlace éster es terminal o lo podemos encontrar intermediario? Intermediario. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, esto es importante, ¿no? Sobre todo, ¿por qué les menciono sobre los hidrocarburos? Porque como se asemejan muchísimo, sobre todo con los lípidos, hay unos que son metabolizables y otros no. Entonces, dentro del cuerpo humano, ustedes ya lo debieron ver en bioquímica, me parece, existen algunas rutas bioquímicas que sirven para, pues, ¿cómo decirlo? Pues sí, pues para metabolizar algunos lípidos, ¿no? Los que normalmente tenemos en la dieta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como dijo su compañera Paulina y también Valeria, tienen un grupo funcional que es detectable para ciertas enzimas. Estas enzimas suelen realizar cortes, reducir esta cadena y poder utilizarlo para cualquier función biológica que se necesite. Normalmente se utilizan como fuente de energía o como para reserva, ¿no? Entonces, existe muchísima, cuando hablamos nosotros de lípidos, es algo bastante complejo, ¿no? Si yo les preguntara ahorita, que todavía ni siquiera no lo hemos tocado ni lo hemos visto, ¿qué tipos de propiedades funcionales pudiera tener un lípido en un alimento? ¿Qué se les vendría a la mente? ¿Cuándo qué, profe? O sea, si yo te preguntara, Valeria, ¿me puedes decir al menos 5 propiedades funcionales que tienen los lípidos en el procesamiento de los alimentos? Pues yo creo que sería la textura. Textura, ¿qué más? Mm, no sé si tenga que ver, pero de que no son solubles en agua, pero en otros líquidos sí. ¿Cómo en qué líquidos pudieran ser solubles? Mm, no sé. am, no sé, la verdad. Ok, bueno. Normalmente son solubles en diferentes solventes, ¿no? Depende de la polaridad del lípido, la capacidad de que se pueda solubilizar, ¿no? Por ejemplo, más adelante, si nos llegáramos a ver en análisis de alimentos, vamos a ver una serie de análisis. Normalmente antiguamente, perdón, se les conoce como análisis bromatológicos. Hoy en día se les conoce como análisis proximales. ¿De qué tratan estos? Pues tratan en realidad de poder analizar el alimento eh, según para poder realizar una tabla nutricional, ¿no? O para realizar dietas. Entonces,
Uno de estos análisis y métodos que se utiliza es la extracción de grasas por la metodología de Soxhlet. Y Soxhlet nos dice que se utilizan ciertos solventes, como pudiera ser el éter de etilo o pudiera ser el éter de petróleo, o pudieran ser diferentes tipos de éteres para poder extraer de una muestra los lípidos. Entonces, sí pudiéramos mencionar que la solubilidad de los lípidos pudiera ser una propiedad funcional. Y hablando de esta misma solubilidad, que es correcto lo que mencionas, Valeria, ¿qué productos en el mercado podemos observar en los cuales principalmente están hechos a base de aceites? ¿Podría ser la mayonesa, profe? Muy bien, la mayonesa. En realidad la mayonesa es un ejemplo de las propiedades funcionales que tienen los aceites. ¿Qué tipo de propiedad funcional pudiéramos mencionar, Baruch, pensando en la mayonesa? ¿Podría ser su propiedad emulsificante? Correcto, muy bien. Tienen propiedad emulsificante. Muy bien, Baruch. ¿Qué otros tipos de propiedades pudiéramos mencionar de los lípidos? Vamos a pensar un poquito. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vayan relacionándolo. Francisco, ¿qué se te ocurre? Podría ser como lubricación. Lubricación. A ver, ¿cómo qué sería? ¿Puedes profundizar un poco más? Sí, por ejemplo, en el mismo caso de la mayonesa, Ajá. que está como, no sé, aceitosita, podría decirse. Sí. A eso más o menos me refiero. Ok, hay un termo que sí pudiéramos utilizarlo, ¿no? Porque igual es un alimento con gran cantidad de lípidos, es más fácil de tragar, ¿no? A uno que no tuviera. Sí, también pudiera ser un tipo de propiedad funcional, ¿no? La lubricación. Diana, ¿alguna otra idea? Pues podría ser que están en la margarina o la mantequilla. Ok. Pero, ¿qué propiedad tendrían? ¿Cómo pudiéramos mencionar? De cómo funcionan en la margarina o en la mantequilla. También se usaría como emulsión, ¿no? En esos. ¿Será una emulsión? ¿Qué será? ¿Qué será la margarina y la mantequilla? Sí, es una emulsión. La mantequilla. Ups. ¿Será una emulsión? Pues sí son emulsiones. Entonces sí es la misma propiedad funcional que pudiéramos mencionar, ¿no? Entonces, Valeria, vi que tenías levantada la mano. ¿Quieres agregar algo? No, profe, fue por accidente. Bueno, entonces, dentro de estas propiedades funcionales, podemos mencionar que los lípidos en una dieta balanceada pueden en realidad tener diferentes tipos vamos a clasificarlo por áreas, ¿no? Dentro de la nutrición, dentro de la calidad y dentro del origen biológico, los lípidos pues nos otorgan, desde el punto de vista de nutrición, fuente de energía, sirven como vehículo de vitaminas liposolubles,
También podemos mencionar ácidos grasos indispensables. Nos sirve para poder sintetizar micelas y bilis, que están implícitos en la degradación y en la digestión de alimentos. También nos sirven para poder absorber las vitaminas liposolubles. Es por esto que desde el punto de vista nutritivo, es importante pues consumir lípidos. ¿Por qué? Porque nos sirven para todas estas actividades que acabamos de mencionar. Desde el punto de vista de calidad, cuando menciono calidad, hago referencia sobre todo al producto terminado, los cuales pueden ser textura, también pueden ser color, sabor. El color, principalmente, ¿de dónde podemos obtener o qué tipo de color se puede brindar a partir de un lípido? Pues si recordamos un poco, algunos carotenoides son muy coloridos, como habíamos dicho el ejemplo del jitomate. Ese color rojo característico puede servir para poder brindar un color. También está relacionado con el achote. Entonces, estos carotenoides son los que brindan el color a los alimentos. Y acá hay un punto muy, muy importante: saciedad. Los lípidos en una dieta balanceada, al momento de consumirlos, tienen esta particularidad de brindar saciedad al que lo consume. ¿Cómo explicarlo? Una vez me tocó leer un paper, la verdad no, este sí no lo tengo, ese sí lo perdí, no lo he encontrado, en el cual hacían una investigación, ¿no? Sobre todo de lípidos, de cómo funcionaba este efecto de saciedad en diferentes alimentos, ¿no? Entonces, algo muy interesante que estaba en este paper era que mencionaba que cuando está ligado a una proteína podríamos relacionarla con la carne, un lípido está relacionado a una proteína, tienen mayor grado de saciedad, ¿no? De todos los alimentos que se evaluaron, el alimento, en este caso era tocino, que tenía una proteína ligada pues sobre todo una grasa, era el que más confería saciedad, ¿no? Entonces, hay muchos estudios relacionados con esto. Desde el punto de vista biológico, la importancia de los lípidos, podemos decir que sirve como fuente de síntesis de vitaminas. Algunos lípidos son precursores de la vitamina D. También podemos mencionar el ácido linoleico, que es el componente principal de las acilglucoceramidas de la piel. El inositol favorece la transmisión de señales nerviosas. Y los fosfolípidos acetílicos ayudan a la agregación de las plaquetas, ¿no? Entonces, es muy importante consumir grasas, pero pues más adelante vamos a ver qué tipos de grasas sí se pueden consumir y qué otros tipos de grasas, pues preferiblemente no se deberían consumir. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o duda? Estamos todavía arrancando, así que vamos a ir. Profe, todo bien. Muy bien. Entonces, aquí llegamos a la clasificación de los lípidos. Los lípidos, al ser tan grandes, estos se pueden clasificar. ¿Cómo se clasifican? Pueden ser simples, pueden estar compuestos o pueden ser derivados, ¿no? Dentro de los lípidos simples podemos encontrar grasas, aceites y ceras, que es como los encontramos naturalmente en el medio ambiente. Luego pueden estar compuestos, pueden ser la unión de, por ejemplo, una grasa con un grupo, más bien con fósforo, ¿no? Nos daría fosfolípidos. O una grasa más una glucosa o un carbohidrato, nos pudieran dar glucolípidos. O pueden estar enlazados directamente con proteínas, lo cual serían lipoproteínas. Entonces, esa sería la clasificación cuando hablamos de lípidos compuestos, que es la unión de una grasa con algo más, con una molécula más o con un elemento más. Luego tenemos los derivados, los que pues derivan de los simples, ¿no? Pueden ser ácidos grasos libres, pueden ser pigmentos, pueden ser vitaminas, esteroles, un montón de más, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que se le pudiera dar a los lípidos.
Las grasas y los aceites también se pueden clasificar. ¿Cómo se clasifican? Pues principalmente se van a clasificar desde el origen en el cual se ha extraído. Por ejemplo, pueden haber grasas animales, aceites marinos, hablando de productos marinos como pudieran ser el salmón, pudiera ser diferentes tipos de alimentos que hay en el mar. Entonces, por eso se clasifican dentro de los aceites marinos. Podemos también mencionar las grasas de la leche, grasas vegetales, aceites con ácido láurico, aceites con ácido oleico y linoleico. Entonces, esta clasificación de las grasas y aceites, en realidad, principalmente se clasifica por el origen, ¿no? En dónde se extraen. Yo aquí les tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una grasa y un aceite? ¿Qué diferencia habrá entre una grasa y un aceite? Las insaturaciones de la cadena. ¿Quién tiene más insaturaciones? ¿O quién no tiene insaturaciones? Los aceites. ¿De qué tipo tuvieran estas insaturaciones, Michelle? Ok, sí son dobles enlaces, pero ¿cómo se les conoce a estas insaturaciones en lípidos? ¿Qué nombre se les da? Brenda, ¿alguna idea? ¿No es lo de CIS, profe? Cis, por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué se le llama omega 3, omega 6 y omega 9? Por el lugar en donde se encuentra su doble enlace. Ok, muy bien. Por el lugar en donde se encuentra su doble enlace. Los dobles enlaces a lo largo de una cadena, pudiéramos mencionar que es una diferencia entre un aceite y una grasa. ¿Sí o no? No sé, profe, la verdad. Ok, entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre un entre una grasa y un aceite? Había dicho, ok, veo que tiene la mano levantada Brenda y Paulina, no me había fijado. Entonces, ¿quieres agregar algo, Brenda? Pues nada más iba a decir como su estado de agregación igual, o sea que uno se mantiene sólido a esta temperatura ambiente y el otro no. ¿Cuál se mantiene sólido a temperatura ambiente y cuál no? La grasa y el aceite no. Ok, eso es correcto. Paulina, ¿quieres agregar algo? Sí, profe, es relacionado a lo que Brenda comentó de que los líquidos son los aceites y depende de el número de carbonos que tenga la cadena carbonada. Creo que de 4 a 8 son los que son líquidos a 25 grados y ya después de 10 carbonos, creo, según yo, puede ser considerado como grasa, porque ya no son pues líquidos. El estado de agregación pues es el que cambia según el número de carbonos. Ok, mientras más carbonos tiene, pudiéramos decir que más sólido va a estar, ¿no? Sí. Ok,
Entonces, una de las principales diferencias que hay, obviamente este estado sólido y el estado líquido también está dado por la insaturación, como dijo su compañera Michelle. Las insaturaciones también participan en este cambio de agregación sobre todo de estos compuestos, ¿no? Entonces, sí, los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados, pues en teoría me parece que desde 4 átomos de carbono hasta pudiera ser 30, ¿no? Entonces, la principal diferencia que tienen es el punto de fusión. Entonces, el punto de fusión va a aumentar según su peso molecular. Mientras más larga sea la cadena, más energía se va a necesitar para volverlos líquidos. Entonces, esto es una de las principales diferencias entre grasas y aceites, el estado físico. ¿Qué son los ácidos grasos? Va de la mano con esto. Como dice la diapositiva, ¿no? En forma pura, las grasas y los aceites, pues, ¿de qué están constituidos? Están constituidos principalmente y exclusivamente por triacilglicéridos. Normalmente los conocemos como triglicéridos y son también conocidos como ésteres de ácidos grasos con glicerol, ¿no? Estos triglicéridos, hoy en día, pues los malos hábitos de alimentación han empezado a verse reflejados en enfermedades como, pues, que a veces tienen los triglicéridos altos, a veces este tipo de enfermedades, ¿cómo se pueden presentar, ¿no? En las personas? Pues tienen mareos, les empieza a sonar el oído, dolores de cabeza, pérdida de la visión. Y todo esto es por el tipo de dieta que hemos adoptado como sociedad. No estoy hablando ni generalizando, ¿no? Pero en realidad, sí, hoy en día el tipo de productos que hay en el mercado y sobre todo la mala información que hay, ha concurrido a que hayan diferentes tipos de patologías o enfermedades relacionadas con el consumo de lípidos. Entonces, es por eso la importancia de estudiar estos tipos. Esta película, ¿no? Dentro de las grasas y los aceites existen muchísimas diferencias, además de solamente mencionar el estado sólido o estado líquido. Tienen estabilidad a la oxidación, tienen plasticidad, tienen, como habían mencionado sus compañeras Brenda y Paulina, el estado físico. Tienen un patrón de cristalización, más adelante lo vamos a ver. Tienen diferencias en el índice de yodo que nos sirve sobre todo para medir y analizar, cuantificar ciertas cositas que vamos a ver también más adelante. La temperatura de solidificación y de fusión, ¿no? Entonces, dentro de estos dos tipos de lípidos entre las grasas y los aceites, existen muchísimas diferencias. Entonces, no solamente es el estado físico, vamos a tener que también leer un poquito más sobre estos. ¿Cómo se dividen estos ácidos grasos, ¿no? Que son principalmente el bloque estructural de cualquier lípido o grasa. Pues se dividen en dos grupos, saturados e insaturados. Cuando decimos que son saturados, ¿qué tipos de enlaces vamos a ver en estos compuestos? A ver, déjenme preguntarle a Alexis. Cuando decimos que un lípido es saturado o un ácido graso es saturado, ¿qué enlaces vemos en esa estructura, Alexis? La verdad, profe, ahorita no recuerdo. Vamos a pensar un poquito. Cuando decimos que están saturados, imagínate una molécula. Vamos a volver con los hidrocarburos porque en realidad son lo más parecido que hay. Dentro de los hidrocarburos existen saturados e insaturados. Alexis, ¿te acuerdas del nombre de los saturados? ¿Cómo se llaman los hidrocarburos saturados?
¿Cómo se llamarán, Alexis? Dentro de los hidrocarburos podemos mencionar alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, cicloalcanos. ¿Cuáles serán los aromáticos? ¿Cuáles serán los saturados? Simples. Los De enlaces simples. puro enlace simple, muy bien. Y ahora, ¿cuál será la diferencia con los insaturados? ¿Qué tipos de enlaces vamos a ver? Hablando de grasas y aceites. Si los saturados tienen puro enlace simple, esto significa que están saturados ¿con qué elemento? ¿Con qué elemento están saturados? Con enlaces dobles. Ay. No. ¿Con qué elemento están saturados? ¿Podría ser el hidrógeno? Con hidrógeno. Muy bien. ¿Y los insaturados? ¿Qué tipos de enlaces tienen? Dobles y triples. Muy bien, Tarik. Entonces, aquí hay una principal diferencia, ¿no? Es más fácil separarlos al momento del estudio. ¿Por qué? Porque los saturados suelen tener características por ser saturados y los insaturados tienen otro tipo diferente de características. Entonces, vamos a verlos uno por uno, ¿no? Dentro de los ácidos grasos saturados, vamos a dar las clasificaciones. Pues varían entre 4 y 26 átomos de carbono. Entonces, esto nos indica principalmente el largo de la cadena, el peso molecular que pudieran llegar a tener. También nos indicaría la temperatura o el punto de fusión. Aquí dice que va a aumentar con el peso molecular, ¿no? O también con el largo de la cadena. Siendo los de 4 a 8 carbonos líquidos a temperatura ambiente, a 25 grados centígrados. Y también mencionando que los de 10 carbonos en adelante son sólidos, por lo mismo, por el tipo de conformación que va agarrando la molécula. Mientras más carbonos tengan, esta se va enredando y va formando diferentes tipos de enlace entre estos diferentes, en este caso, se forman como que interacciones moleculares entre los hidrógenos. Entonces, es por eso que llegan a estar sólidos. Imagínense agarrar un hilo, estirar lo más que puedan ese hilo con sus dos manos y luego irlo enrollando con las puntas de los dedos hasta poder unirlo. Se va a hacer una bolita. Esa bolita de hilo haría referencia a lo largo de la cadena. Cómo todo ese contacto que tenga por dentro los dos nudos que hicieron con las manos serían las interacciones, pueden ser puentes de hidrógeno, pueden ser interacciones intermoleculares que sufre esta cadena de carbonos para poder mantenerse unida. Es por eso que a partir de 10 carbonos o más ya empiezan a ser sólidos a temperatura ambiente. También un punto muy importante es que su solubilidad en agua es inversamente proporcional al peso molecular o también al largo de la cadena. Mientras más larga sea la cadena de carbonos, menos va a ser soluble en agua. Algunos ejemplos que podemos mencionar son el ácido láurico. Este abunda en los aceites de palmiste, que es la semilla de la palma, y también de coco. Que en el coco se puede encontrar el palmítico, que se encuentra sobre todo en la palma de coco. Este palmítico normalmente se utiliza muchísimo para la confitería, sobre todo en el área de chocolate. Se mezcla con la grasa del cacao, más el palmítico. Esto pudiéramos hacer una mezcla, disminuimos el punto de fusión, aumentamos el largo de la cadena y es por eso que algunos chocolates se pueden mantener sólidos a temperatura ambiente.
sino el mismo cacao tendría a derretirse, ¿no? Y es por eso que algunos chocolates tienen este tipo de mercadotecnia que dice no se derrite en tu mano, se derrite en tu boca. ¿Por qué? Porque la temperatura de la boca es mucho mayor al de la mano. Entonces, aquí empiezan a hacer unas mezclas entre diferentes tipos de ácidos grasos, sobre todo para obtener la consistencia que se desee. Y esto es una de las aplicaciones que tienen, sobre todo en el área de alimentos, sobre todo en los chocolates, ¿no? Que es uno de los productos terminados más caros y más, ¿cómo decirlo? Más aceptables, ¿no? También podemos ver la manteca de cerdo y también el ácido graso esteárico en el cacao y en los aceites hidrogenados, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos que podemos mencionar de ácidos grasos saturados. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta relacionada con el tema? Por el momento no, profe. Muy bien, entonces lo voy a dejar hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. La hora de laboratorio no la voy a poder utilizar para dar clases, entonces lo más seguro es que les mande